Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente como cada jueves a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos de América, para tener otra charla interesantísima sobre misterios. Hoy nos acompañan antes de medianoche el investigador Gustavo Cía y también el investigador Pablo Cano, directamente desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a hablar ya en un momentito nada más acerca de este fenómeno tan extraño que ha acontecido ya desde hace muchos años, como es la mutilación de ganado, basados esta vez en una investigación propia, con datos muy interesantes y muy profundos que arrojarían otra idea, otras hipótesis a este suceso. Como siempre estamos en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, antes de medianoche, Utah USA. Allí nos están viendo en vivo en este momento. Hay un chat activo en ambas plataformas, así que dejen allí sus comentarios, saludos, lo que gusten, preguntas para los entrevistados. Todo será respondido a la manera que podamos, ya sea escribiendo directamente nosotros o los investigadores en el chat, o también conversando esos temas directamente en el programa. Agradecemos a los Torinos Auto Repair porque ellos nos están patrocinando desde el 2018. Son una empresa de mecánica integral de aquí del Valle del Lago Salado. Si andan por estos pagos, llámenlos al 801-654-1019. Bueno, el logo de esta compañía está siempre allí acompañando nuestro podcast y por la magia de la tecnología nos vamos a Buenos Aires rapidito para tener esta charla con Pablo y Gustavo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda Renata desde Estados Unidos de América. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Renata? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande a toda la audiencia de Utah y de Estados Unidos. Y por este intermedio, bueno, agradecerte a vos la posibilidad que siempre nos das para poder expresar y expresar estos temas, ¿no? Que son tan importantes. Yo les agradezco a ustedes. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Hola Renata, ¿cómo estás? Otra vez, un honor estar en tu programa. Bueno, siempre con el equipo del amigo Gustavo, donde siempre que exponemos varios canales y estamos como ya aceitados y nos conocemos para decir lo que tenemos que decir y eternamente agradecido por estar en tu canal. Me gusta mucho tu canal. Gracias. También nosotros muy agradecidos por poder escucharles. Estaba siguiendo el programa que tuvieron con Carlos Yurchuk, otra persona que es investigador también y divulgador con su programa Demonios de todos los misterios. Y bueno, en ese programa donde estuvieron, expusieron también esta investigación tan interesante y tan profunda sobre la mutilación de ganado, son episodios que se dan alrededor del mundo desde hace tiempo, pero que Argentina parece ser también un foco, un punto importante dentro de esto, donde siempre aparecen estos animales mutilados. Gustavo, contanos un poco cómo surge esta investigación tan detallada, donde le decimos al público que aquí también intervienen doctores, veterinarios, técnicos químicos. Hay mucha cosa de la cual vamos a hablar y a escuchar hoy en videos de personas altamente calificadas que han estudiado estos tejidos de estos animales y han arrojado estos resultados de estos elementos comprobatorios, realmente ideas y también conclusiones que anteriormente no se conocían mucho. ¿Cómo es que hacen esta investigación conjunta? ¿Cómo se origina, Gustavo? Bueno, te comento que en primer lugar, ustedes en Estados Unidos tienen un antecedente de este tema. Bueno, yo quería hacer brevemente una pasada por eso. Luego hacer un pequeño antecedente también de la zona de influencia más importante, aunque ocurre en todo el país. La zona de influencia más importante es La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos. Justamente este trabajo de investigación es un trabajo que realmente hay que reconocerle al gran investigador que es justamente Daniel, ¿no es cierto? Daniel Padilla. Y Daniel Padilla, digamos, ha podido hacer todo lo que tiene que ver con los estudios de las mutilaciones iniciales y los contactos con los veterinarios, ¿no es cierto? Y con distintos centros y organizaciones. En general, este episodio, digamos, este gran episodio de las mutilaciones empieza de alguna manera
en Estados Unidos como primer referente, ¿no? Ustedes seguramente se acuerdan del libro de Linda Moulton Howe, que hablaba justamente de las primeras mutilaciones en la década del 60, en el 67, con el caballo Snippy, y luego en las pocas semanas con una yegua que se llamaba Lucy. Estas mutilaciones pusieron desde la década del 70, digamos, en el medio oeste americano, muy nerviosos a los ganaderos, ¿no es cierto? Eh, Ellos pensaban también, había una época también que era bastante complicada a nivel económico y había muchas políticas restrictivas en ese momento y los ganaderos de alguna manera luchaban contra un fenómeno que desconocían, culpando a veces al gobierno, a veces culpando también a lo que ha pasado acá, por ejemplo, ¿no? A robo de ganado, ¿sí? A vigeato, acá se conoce como vigeato, pero en Estados Unidos fueron un sinnúmero muy importante de experiencias de mutilación de ganado, vacuno, yeguarizo, que son, digamos, la mayor cantidad, ¿no es cierto? Y sobre todo, si bien se expandió por todo el país, fue, digamos, el foco fue el medio oeste americano, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Acá en Argentina, el fenómeno comienza más tarde, ¿no es cierto? Es muy importante aclarar que las primeras áreas de influencia que se han dado, digamos, en el fenómeno, han sido la zona de La Pampa y Buenos Aires, ¿sí? O sea, La Pampa, digamos, es en el centro sur de la perdón, de Argentina, de la República Argentina. Bueno, y nuestro Buenos Aires en toda la zona sur y zona centro, ¿no? Luego desplazándose a todas las zonas que como Entre Ríos, en Gualeguay, en Santa Fe, y bueno, también hemos tenido episodios cerca de la cordillera también, ¿no es cierto? Después incluso también quiero agradecerle a Pablo Cano por el excelente programa que ha presentado, donde ha convocado justamente a Daniel Padilla, donde se va a ver los videos de Pariani, al cual conocemos muy bien como profesor de la UBA y un excelente profesional, y todos los entretelones que hubo detrás de esta investigación también, ¿no? Que son dignos de un expediente X, más o menos. Ujú. Eh, Tenemos que recordar primero a la gente algunos elementos, digamos, hacer una especie como de anatomía y fisiología de lo que es un fenómeno mutilatorio, digamos, ¿no? Como para ir conociendo de alguna manera cómo se lleva a cabo este proceso, qué es lo que la gente del campo se encuentra, ¿sí? Y después lo que ocurre cuando, primero, organizaciones como el SENASA, como el INTA y todo lo demás, que tienen una opinión muy sesgada, ¿sí? Y no comprometida con la investigación, siempre han referido, por ejemplo, esta cuestión de las mutilaciones a el ratón hocicudo, una especie que realmente es un vector muy poco probable de mutilaciones. Tenemos que reconocer también una cosa muy importante. Hay mutilaciones que en realidad, más que mutilaciones, son ganado enfermo que cae muerto y hay, digamos, muchos animales que, bueno, aprovechan, son oportunistas y aprovechan la oportunidad de comer a través del ano y la panza de la vaca. Pero muestran marcas de dientes, se introducen, digamos, y van comiendo los órganos más blandos. En cambio, las experiencias que tienen que ver con mutilación son mucho más amplias y complejas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora. Es importante entender, esta información viene de los 80, de mutilaciones en La Pampa, eh, y una de las cosas importantes es agradecer también al señor Raúl Oscar Chávez, que fue un investigador de los tantos investigadores que hubo en la zona de La Pampa y en la zona sur de Buenos Aires, que ha hecho todo digamos, un trabajo primero de recopilación de lo que es el material o sea, la cantidad, la demografía de lo que son las mutilaciones. Él ha investigado más de 300 casos, o digamos, no los ha investigado personalmente, pero ha recopilado más de 300 casos de mutilaciones. Por supuesto que hay más casos de mutilaciones que tienen que ver más que nada con lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Ganado enfermo que muere y luego es aprovechado por algunos animales carroñeros. Pero
las verdaderas mutilaciones tienen características muy especiales. Y acá es donde yo quiero también un poco mencionarlas, ¿no es cierto? Una de las cosas más importantes, digamos, cuando alguien se encuentra con un animal, con una vaca, es que faltan o hay ausencias de partes anatómicas, Ujú. la casi totalidad del componente sanguíneo, otro dato importante, por ejemplo, casi el 7% del peso del animal está constituido por el peso de su sangre, ¿sí? Después vamos incluso a suponer, ahí hay elementos que pueden explicar quizás la bipocoagulación, o sea, la coagulación de las marcas y los cortes, que en general muestran precisiones quirúrgicas, pero también muestran en los bordes quemazones, ¿sí? Muy importantes. Bueno, otro elemento importante es que han aparecido vacas embarazadas con fetos y neonatos en estado de preñez desaparecidos, ¿sí? Ujú. Otra de las cosas importantes es que en general o hay ausencia de córneas o las córneas, ¿sí? Aparecen blanquecinas, ¿sí? Después vamos a explicar, yo le voy a dejar un espacio a Pablo primero para que hable de todo el video de la investigación de Pariani, y después vamos a explicar a qué puede deberse también esta cuestión de las córneas blancas, la desaparición de tejido blando, que es muy importante, también de segmentos musculares, ¿sí? Como segmentos dorsales de la vaca. Y otra cosa importante también, eh, que desaparecen, digamos, diversas glándulas, ¿sí? No solamente los órganos sexuales, sino también diversas glándulas, entre ellas las tiroides, y eh, está afectado también parte del tejido linfático. Eh, bueno, la comprobación también ha mostrado que hay una falta del útero, ¿sí? Y también la existencia de... se ha demostrado o se ha mostrado generalmente por lo que ocurre alrededor de la vaca, ¿sí? Eh, en esto hay en los investigadores, digamos, hay mucho acuerdo de que el animal ha sido sometido a intensa radiación, ¿sí? Eso es un Ujú. elemento, ¿sí? Que no es específicamente el elemento central de las mutilaciones, como después vamos a ver, pero es importante. Se produce una decoloración de lo que son la vegetación alrededor del animal, con aumento de temperatura, se ha medido hipertermia en las vacas, eso todo después, quiero que va a hablar Pablito Cano, y bueno, lo que no hable él después yo lo agrego, porque él tiene todo el material, yo también lo tengo por supuesto, de lo que van a ser los informes médicos veterinarios y un informe y un acta judicial que se abrió con respecto a una de las mutilaciones donde se han encontrado sustancias químicas dentro de la vaca, ¿no es cierto? Ujú. Restos de Ujú. sustancias químicas. Otra cosa que también aparece, aparte de radiación por microondas, eh, la existencia, como lo decía recién, de compuestos químicos, ¿no? Y un gel que desaparece con el aire y se hace polvo, ¿no es cierto? El cuerpo tiene quemaduras severas, cortes precisos y profundos, los bordes como si estuvieran coagulados, Claro. posiblemente por algo parecido a láseres, o también yo le comentaba a Pablo que una de las cosas importantes que la gente quizás no conoce, y esto es viejo, hay bipocoaguladores, ¿sí? Electrobisturí con bipocoaguladores que van cortando y van coagulando también, ¿no es cierto? O, digamos, podemos suponer que haya otra cosa, ¿no es cierto? Pero el hallazgo del cuerpo con quemaduras severas. Y no solo eso, sino que se han hecho estudios, y algunos en Estados Unidos, sobre el tipo de daño que hay en la epidermis, digamos, en todo lo que es el tejido de la parte superior externa de la vaca, a distintas temperaturas, por los cuales hablan más o menos de 800, digamos, 800 grados, a veces externos hacia el final, con incidencia de microondas. La carne, ¿sí? Otra cosa importante, perdón, antes de eso, hay otro elemento que es el tiempo de preservación sin que los restos de la vaca se pudran. Los animales no se acercan, ¿sí? Y se ha hecho una comprobación a través de utilización de hornos de barro y hornos de microondas, que después las vamos a ver, que hablan justamente del daño producido por las microondas, ¿sí? Como si toda la parte de lo que son las membranas se hayan cocinado prácticamente, ¿no es cierto? Ujú. Ujú. Una radiación. Gustavo, yo quería preguntarte en cuanto a
las personas que se acercan al animal muerto, ¿no? Los dueños de los campos y demás. ¿Ellos han manifestado en algún momento alguna reacción física a una radiación que pudieron ellos sentir o síntomas? El problema de la radiación de microondas es que es una radiación localizada y dura poco tiempo, ¿sí? Queda más bien marcados en la vegetación por la decoloración del pasto y en la quemazón de los animales. Lo que sí se puede medir es la radiación residual de microondas que aparece en la vaca, ¿no es cierto? Yo no he tenido ninguna referencia en particular de eso. Sí que, por ejemplo, hay un periodo mutilatorio, esto es una investigación que ha hecho Daniel Padilla sobre los ciclos lunares donde se dan mayor periodos de mutilación. Y una cosa curiosa, comparado con la investigación que habíamos presentado en un programa anterior con vos, que tiene que ver justamente con la actividad geomagnética y solar. Nosotros también habíamos calculado las fases lunares y encontramos que en el fenómeno de encuentros con entidades u observaciones, el patrón es totalmente diferente en el episodio mutilatorio. Por ejemplo, en el episodio mutilatorio, las fases donde se dan mayor cantidad de mutilaciones son de cuarto, digamos, de luna nueva a cuarto creciente. Ese es el periodo más alto. Y se interrumpen en luna llena en adelante. En cambio, en los episodios, esos son los episodios de mutilación. En cambio, en los episodios de avistamientos, encuentro con entidades, la fase lunar no afecta, es indiferente. Eso es un elemento muy importante también para considerar. Gustavo, ¿a qué lo atribuís? O sea, ¿cuál es la relación que encuentran ustedes entre esto que estás diciendo, el estudio de la luna? Lo comentó Daniel Padilla también cuando estuvo en el programa, pero sí. Mi hipótesis, porque obviamente llega un punto donde los datos te llevan a formular algún tipo de hipótesis, a comprobar, ¿no? Evidentemente, pero los datos fríos pueden marcar que primero se tratarían quizás de dos fenómenos totalmente diferentes, con dos orígenes totalmente distintos. Otra cosa importante que es que cuando digamos, aparece, digamos, a partir de luna nueva a cuarto creciente, ¿sí? Es la fase, digamos, es la etapa más oscura, lo que permite también poder reducir la posibilidad de ser, digamos, detectados, ¿no es cierto? Ese es un elemento que podríamos pensarlo de esa manera. Todas las mutilaciones tienen esos periodos. Incluso Daniel Padilla decía que en luna llena él no va, porque dice, no es una mutilación, la vaca se murió de otra cosa, pero en general los periodos mutilatorios se hacen con muy o ninguna luz, ¿sí? En cambio, las experiencias de encuentros con entidades o luces, ¿sí? O fenómenos aéreos no identificados se dan con cualquier tipo de luna, es indistinto, ¿sí? Y eso es No, pensé, importante, ¿no? Porque podrían claro, ser dos fenómenos totalmente distintos, ¿no? claro, claro, en esto de la investigación ustedes van como atando cabos. Cada cosa que se presenta la tratan de conectar para ver dónde estaría el asunto. Yo pensaba si no había una influencia en algo como el ciclo de reproducción de los animales, me puse a pensar si no habría algo que buscan, por lo menos los que mutilan, si hay algo en especial en la reacción de los animales con respecto a las lunaciones, a la lunación. Sí. Mira, concretamente no hay, digamos, hay un ciclo, por supuesto, que es biológico, pero que, no, que es independiente de lo que es las lunaciones. El tema de las lunaciones, para mí tiene más que ver con la cuestión de la clandestinidad, ¿sí? O sea, el no poder ser detectado, sea lo que produce las mutilaciones. La Diferente, oscuridad, claro, claro. Diferente es la presencia de fenómenos anómalos, calificados como fenómenos aéreos no identificados, o encuentro con entidades que se dan, digamos, sin discriminar lunación. O sea, se dan en cualquier periodo de lunación, ¿sí? Otra cosa importante es que en general hay comprobaciones en las mutilaciones de deterioro y degradación y la aparición, ¿sí? De hendiduras cónicas en el suelo alrededor, ¿sí? De forma de trípode, en algunos casos, no en todos los casos. Otra de las cosas importantes es que muchas veces la vaca se encuentra en un cuadro que no es el propio, es el de otra estancia, ¿sí? Como si hubieran sido desplazadas. Otra cosa importante
que es en la posición en la que se encuentran muchas de las vacas, en decúbito ventral, o sea, hacia arriba, y en el terreno se observan siempre depresiones entre 5 y 10 centímetros, o en las caídas con las patas, las fracturas completas de las patas y las costillas, Ujú. como si la vaca hubiera sido, digamos, soltada Arrojada, o claro, claro. arrojada, digamos, Arrojada. de una altura determinada, ¿no es cierto? No Ujú, necesariamente demasiado alto, pero lo suficiente como para que se produzcan fracturas. ujú. Se Hematoma, estudiaron, sí. perdón, Gustavo, se estudiaron insectos u otra clase de seres vivos alrededor del Eh, cuadro Han aparecido, por ejemplo, vacas incluso en lugares tan insólitos como, por ejemplo, los tanques de agua, que también es muy fenómeno frecuente y frecuente los vaciamientos de agua del tanque cuando se producen estos fenómenos, o con el agua a la mitad, por situaciones normales, la vaca cae ahí. Cuando se produce ese tipo de fenómenos, en general en la zona de la mutilación, sea en la tierra o sea alrededor del tanque, los insectos y batracios están absolutamente desecados, ¿sí? Ujú, ujú, Y eso también puede estar muy vinculado con una alta emisión de microondas, ¿sí? ujú. Como en los círculos de las cosechas, que también aparecen así muchas veces, como si se hubiesen secado, dicen todos los insectos. Algunos casos en los círculos de las cosechas ocurre eso, es verdad. En otros casos, eso generalmente cuando hay exposición a microondas o con una luz, una emisión de energía desde arriba. En otros casos, lo que se encuentra en esos círculos de las cosechas son enfermedades del suelo, pero generalmente son más fáciles de identificar justamente por este elemento, ¿no? Por encontrar, primero, niveles de radiación de microondas residuales, segundo, insectos, batrachos y pequeños animales totalmente desecados, ¿no es cierto? Otra Ujú, cosa que prueba quizás la emisión de microondas es justamente, una de las cosas importantes de lo que falta son órganos que en general tienen tejido blando. Esto es importante porque después vamos a explicar cuál es nuestra hipótesis de por qué falta el tejido blando. Y otra cosa importante, a veces hay cortes de orejas y de glóbulos oculares. Y cuando los glóbulos oculares están, que yo después le voy a pedir a Mariano las fotos, hay unas fotos en mutilaciones, que son 4 fotos. Hay una de esas fotos, se muestra el globo ocular totalmente blanco. Eso es producto también de la influencia de radiación. La radiación, todo el mundo coincide con alta probabilidad de que sea de microondas, no tanto de radiofrecuencias, pero las dos están presentes. Eh, Otra cosa ujú, que también aparece muy importante es digamos, donde se encuentran, bueno, como había dicho antes, los animales mutilados, hay decoloración de la vegetación y se han encontrado, ya incluso previo a la investigación de Pariani, compuestos químicos como oxindol, ¿sí? El oxindol es un derivado de la uña de gato, eh, es de un derivado en realidad del triptofano, y se utiliza normalmente en su síntesis como inductor de anestesia, produce también efectos de relajación muscular y hasta coma, acompañados por otras drogas, de las cuales después nos vamos a plantear, pero bueno, las voy a mencionar ahora, como benzodiazepinas y formaldehído. En estos casos de las mutilaciones se encontraron oxindol y formaldehído. El formaldehído es un derivado del formol que se utiliza muchísimamente en procedimientos biológicos para conservar tejidos. ¿Sí? ujú, ujú. Eh, Algo sí. quería yo preguntarte con respecto a eso. Esto sucede cuando este doctor, que ahora vamos a hablar, veterinario, lleva estas muestras, ¿verdad? De tejido y las estudia. Ahí es donde se encuentra justamente en el tejido que fue mutilado. En ese área se encuentran estos anestésicos o estas drogas que vos estás mencionando, Gustavo. Sí, a ver, eso yo lo voy a dejar para que Pablito lo exprese, porque ahí el mismo veterinario lo va a expresar mucho mejor que nosotros, pero sí, se ha encontrado, digamos, rastros de oxindol, ¿sí? Derivado del triptofano, benzodiazepinas. Yo le decía a Pablo que de lo que yo conozco digamos, de los derivados de los gamma aminobutínicos, que es justamente la clasificación de las benzodiazepinas, eh, digamos, como se han encontrado también pinchazos,
es muy probable que sea una aplicación de carácter inyectable o a través de alguna sonda o, digamos algún dardo que se haya podido Ok, manifestar. es inoculado en el animal, Es inoculado en el animal y el formaldehído se encuentra, digamos que generalmente, como ese animal es sacado y luego devuelto, por eso el tema de las fracturas, cuando las sueltan, en general eso puede tener que ver con el proceso de la extracción de ese material y la conservación a través del formaldehído, ¿no es cierto? ¿Para Ujú. qué? Para evitar justamente que se pierdan, digamos, cualidades o condiciones del tejido blando. Ahora justamente yo con esto di un panorama general de lo que se suele encontrar Ujú. en las mutilaciones de ganado y ya le paso la posta, ¿sí? A mi amigo A Pablo Cari Pablo. para que los deleite con los videos y con todo el trabajo de Pariani, que también después podemos hablar de lo que tiene que ver con los informes veterinarios y también el acta judicial, ¿sí? Incluso con número y todo, por la que se elevó por este tipo de casos. Este caso puntualmente estamos hablando de la zona de Entre Ríos, ¿no es cierto? Ujú, Bueno, ya ujú. ahí le paso a Pablo un poco la posta para que él pueda contarnos un poquitito y mostrar los videos. Adelante, entonces, Pablo, contanos un poquito, porque esto es lo que estábamos preguntando también a Gustavo. Son casos de la provincia de Entre Ríos y en qué momento interviene el doctor, en qué momento la ciencia, digamos, comienza con la extracción de estos tejidos o por lo menos la investigación particular de ellos. Sí, antes quería agregar algo, es que nosotros, o al menos yo no soy experto en temas de mutilaciones, o sea, yo hice alguna entrevista, pero acá el experto y el referente número uno de Argentina es Daniel Padilla. Daniel Padilla es el Ujú. experto, es el que estuvo en el campo, es el que estuvo en el barro, que estuvo con los bovinos, con las vacas mutiladas, realmente es el experto. Yo lo que hice fue una entrevista, digamos, de una manera más específica, más científica, tanto como Daniel Padilla, tanto como el doctor Pariani. Yo no soy un experto en mutilaciones. O sea, me fascina y me encanta estudiar algo que realmente me fascina, pero bueno, acá el número uno es Daniel Padilla. Con respecto a la zona, vamos a dividir en dos partes. Tenemos al doctor Pariani, que es un médico veterinario de General Pico La Pampa, y Daniel Padilla, ha estudiado mucho en la parte de Entre Ríos. También ha viajado a La Rioja, ha hecho caminos, ha recorrido más de 1.500 kilómetros. No sé cuántos casos tiene de mutilaciones de ganado, la verdad que es una referencia increíble. En el caso de Pariani, cuando se suscitó todo esto de la mutilación de ganado, porque, a ver, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué es una mutilación de ganado? Es el chango del campo o el dueño del campo que encuentra una vaca con unos tipos de mutilaciones muy extrañas que nunca se han visto antes. ¿Sí? Esto genera una causa, una pérdida económica muy importante, y cuando se analiza a priori, se ven que los cortes son cortes muy específicos, en donde hay un corte hexagonal en el ano, tiene la quijada cortada con una especie de cauterización, el hueso Ujú. ioides, no tiene sangre, hasta la cavidad de los ventrículos y aurículos tampoco tienen cavidades, claramente con una vaca le sacan la sangre, el corazón tiene como una piletita, tampoco le pasa eso. Entonces empezó a haber una situación muy extraña de que no era cuatrerismo, algo estaba pasando con estas vacas mutiladas, y de hecho los animales carroñeros no se le acercaban. ¿Ok? Ujú. Pariani, médico veterinario, no estamos hablando ni de cuatro de copa, ni de par conspiranoico, es un doctor, un letrado, que si ustedes ven las referencias que tiene y la maestría que tiene en la parte de lo que es agropecuario, es increíble. Cuando él empieza a ver análisis, analiza los tejidos, encuentra eh, dos sustancias que ya las habló Gustavo Siga, que es el oxindol y para benzodiazepinas. Básicamente estas dos sustancias, en términos generales, son anestésicos. ¿Sí? O Ujú. sea, una vaca mutilada en el medio del monte, que no se sabe de dónde vino, cómo lo hicieron, porque hay una característica. Muchos de estos animales que se han encontrado están ubicados en lugares que son inaccesibles. Inaccesibles.
Solamente un vaquiano, el dueño del campo o el chango del campo, tiene conocimiento para llegar. Entonces, es un punto muy importante descubrir quién puso esos elementos de sustancias anestésicas en las vacas mutiladas. ¿Qué querían hacerlas? ¿Dormirlas para mutilarlas? Pero ¿qué pasa? Estas sustancias son sustancias que yo le decía a Gustavo Cía como chiste. Se compran en Pharmacity. Es algo muy humano. No es alienígena. Y en el caso de Padilla, que es un investigador, a, en, perdón, No, si hola, te escuchamos bien. Sí, 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 en te el estamos caso de escuchando. Padilla, en lo que es Entre Ríos, él se ha contactado con veterinarios que han encontrado la sustancia del formaldehído, que el formaldehído, como dice Gustavo Cía, es el formol, es un líquido para mantener un tejido. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen estos componentes humanos en una vaca mutilada? Exacto. Entonces, es un Sí. nuevo paradigma. Es muy un paradigma que para mí marca un antes y después de haber encontrado esta información. Más viniendo de un doctor donde se hicieron análisis, donde el mismo doctor describe que cuando cortaban, le hacían la necropsia a los animales, había una especie de ardor fosforescente gris, extrañísimo, que hacía contacto con el aire, y hacía una fosforescencia muy extraña. Ujú, Entonces, ujú. el doctor justamente, sí, Sí, no sé, no, yo te quería preguntar, Pablo, porque si hay precisiones en cuanto en el momento que muere el animal y, por ejemplo, el acontecimiento, la extracción de esos tejidos, haya sido como haya sido, ¿no? Pero finalmente cauterizados, todo lo que es el borde está como quemado, decía Gustavo. Pero en el momento que muere el animal, o sea, ¿muere de qué? Sería la pregunta. imagínate que el animal. Hay mutilaciones de vacas que no han vivas, mutilaciones de vacas mutiladas que están vivas. Hay un Ujú. ternerito, el caso de terneros. Eh, la verdad que la causa directa, la verdad que yo creo que tiene que ver con el tema de extracción de sangre. O sea, la causa Ujú. o sea, Pero la verdad que es no se como sabe. fugaz, es fugaz, Pablo, es como demasiado rápido lo que sucede, es muy rápido, o sea, entre la extracción del tejido, la mutilación y la muerte del animal, ya sea por radiación, por lo que nos contaba Gustavo, o a lo mejor por una hemorragia, pero justamente esa sangre desaparece, no se encuentra nunca en la escena, la sangre del Sí, vacuno, no. si teóricamente el animal es anestesiado y después hace la mutilación, yo creo que ahí el animal no sufriría. O sea, creo que la neutralización del animal facilita la, este acto perverso de mutilación, ¿no? Creo que es una cosa desconocida, digamos, por qué mueren específicamente estos animales. Porque hay Ujú. algunos cerdos, hay caballos. Sí, yo me refiero a esto, los momentos de tiempo, porque la pregunta que a mí me surge cuando estoy escuchando a ustedes es, por ejemplo, si no pueden ser dos sucesos, uno primero y otro después, uno que fuese posterior, que es donde se encontrarían estas sustancias. Quiero decir, si no hay alguien que está investigando este fenómeno, una vez que sucede, o sea, inmediatamente después que sucede, que podrían ser los autores también de la implementación de estas drogas, ¿no? Que ustedes mencionan. Se me ocurrió pensarlo mientras los escuchaba, ¿no? Excelente pregunta. Excelente, es la misma que yo me pregunto. Es excelentísima la pregunta que estás haciendo. ¿Cuándo lo ponen? No se sabe si lo ponen anterior o posterior. Es más, según refiere el doctor, cuando fueron de nuevo a ver los animales, algunos seguían con mutilaciones, seguían mutilando después de estar muerto el animal tendido en el campo. Ujú. ¿Sí? Pero bueno, Claro. estas sustancias no se sabe realmente cuál es la intención. Anestésico para, digamos, anestesiar a la vaca, tumbarla y hacer el trabajo, o también puede ser una especie de desinformación. Meten pescado podrido diciendo, ah, bueno, hay presencia humana, no es la alien. Yo tiraría por la primera, que acá hay intervención humana. Y ahí Ujú. cambia todo el paradigma de este tipo de cosas. Claro que sí. En Claro, esa porque época, claro, se recibió, primero se recibió de alguna manera como si fuese algo
totalmente extraterrestre. Siempre se habló de que era un suceso extraterrestre, o sea, no se podía explicar, se llevaban partes de animales, todo lo que se habló tenía esa connotación. Pero hoy esto arrojaría luz en otro aspecto. Estaríamos hablando de que también hay una manipulación humana, porque estas drogas son conocidas por todos, son muy usadas. Ahora el tema es, ¿por qué? Pablo, siempre está la pregunta. Exactamente. No todas las vacas y los bovinos mutilados tenían oxindol y formaldehído y benzodiazepina. Se han encontrado, de acuerdo al doctor, lo que él encontró en algunos animales. No todas las mutilaciones de todo el país se ha comprobado eso porque justamente los médicos no buscaban ese tipo de sustancias. Pero Claro. aparecieron algunas que es muy sugestivo. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el origen extraterrestre? Porque aún así de haber encontrado estas sustancias que se pueden encontrar en Pharmacity, la tecnología con que se hace esto es totalmente desconocida, porque justamente radica de, contaba el doctor Pariani, que cuando pelan la quijada del músculo macetero, digamos, masticar, pelan, no me acuerdo el nombre, hay una capa entre la carne y el hueso, una piel delgada que está totalmente pelada, y ellos ni siquiera Perdón, con los mejores, sí, esa capa es colágeno. el colágeno, exactamente, totalmente sacada de lo que sería la, la, la porosidad del hueso, ¿sí? Y muchas quemaduras que son compatibles con el microondas o alta radiación. El doctor Pariani decía que hay unas ubicaciones anatómicas, unos reparos anatómicos, no me acuerdo los nombres, que tuvieron tanta densidad de calor y de alta energía que se calcificaron, ¿sí? Ujú, Lo que dice Pariani es que es compatible con microondas. Él no puede asegurar que es microondas. Como dice Gustavo Cía, las microondas son en el momento igual utiliza, pero sí han comprobado muchos campos electromagnéticos después de la mutilación. El cuerpo está ujú, inundado de ujú, campos electromagnéticos muy potentes. Eso sería la causa por qué los animales no se acercan a comerlos por varios días. ujú. Y Pablo, ¿a qué se puede atribuir eso, esos campos electromagnéticos? ¿Qué pensás? ¿A qué estuvieron Yo creo expuestos los que animales? Yo creo que hay una tecnología que utiliza un método de radiación electromagnética o alta frecuencia que es compatible con microondas para hacer este tipo de trabajo, esta perversidad de agarrar este animal y destrozarlo. Hay una tecnología que Ujú, utiliza. En la microondas, generalmente, cuando se detecta una compatibilidad, es lo que dice Gustavo, si ha chamuscado los, el pasto, el colágeno se derrite, o sea, hay muchas consecuencias. Pero el campo electromagnético es un campo que se guía en la vaca, o sea, está todo magnetizado ujú, magnéticamente. De ujú. hecho, el doctor Pariani sospecha, junto a su colega, que ellos dos eran personas muy sanas, tuvieron Parkinson y no tenían antecedentes médicos ni de parte de la familia, ni de parte de nadie. Ellos de jovencito empezaron a tener Parkinson y sospechan que son los que más estuvieron expuestos a, A digamos, esas ondas. Ah, al ajá, análisis. Cuando se acercaban a la vaca, ellos estaban directamente in situ ahí adentro. Eso es lo que sospechan. ajá, ajá. En No esa es una época, tecno... Sí, perdón, Pablo. Sí, termina la idea. es que no es una tecnología extraterrestre, si me querés decir, es una tecnología Claro, totalmente claro. humana. Te lo quería Por eso, preguntar. Sí, ¿cuál es la tecnología en desarrollo o que se ha desarrollado que podría ser compatible a ese efecto? ¿Qué, qué puede ser? bueno, ¿Un las vehículo tripulado? Sí, hay muchas hipótesis. La primera que siempre se ha barajado fue la hipótesis de entidades no humanas, pero no se sí. pueden asociar. Se han visto luces, se han visto cosas extrañas, pero no se vieron ovnis o seres de otros mundos o entidades no humanas in situ con la vaca mutilada. Se pudo haber sido luces, extracción de vacas mutiladas, algunos seres dando vuelta por ahí, pero no se los vincula. ¿Se entiende? Ujú, ¿Por qué se los vincula? Por lo extrañísimo. Nosotros lo hablamos en el 2002, pero como dice Gustavo Cía, en los años 70 se hacía en Estados Unidos, 30 años atrás no había ni tecnología de nada. Entonces hay muchas sospechas que esto es una actividad de origen humano, tal vez de origen militar, o tal vez militar. algún Ujú. servicio top secret haciendo algún experimento o este tipo de cosas, o una Ujú. desinformación.
Ujú. ¿sí? Bueno, Podría ser una tecnología de drones que ahora está tan así en auge. bueno, con respecto a eso, hay un investigador joven, yo la verdad que lo aprecio mucho, se llama Mauro González, donde él, su hipótesis tiene que ver con esto, porque en dos casos donde se han encontrado vacas mutiladas, los niatos del campo, en su baja cultura, han descrito especies de helicópteros y aviones volando lentamente, que Mm, obviamente no podrían ser un avión volando lentamente porque se caería, pero bueno, podría ser eso una punta del aire. En otros casos, en medio de no sé dónde, de Tucumán, han encontrado gente hablando en inglés, con todo un mameluco, con un logotipo, con un cohete, gente que lo ha descrito del campo que aparecieron de la nada. Lo sugiere ujú. mucha intervención de un servicio militar, algo top secret, porque estas sustancias obviamente son humanas y se pueden conseguir en cualquier lado. La pregunta, ¿por qué? ¿Será Claro, por siempre nos queda desinformación? eso. ¿Será por un experimento? Mm. Pero hay mucha firma humana en los casos de vacas mutiladas. Claro, y serán ellos también investigadores, o sea, me refiero al establishment militar. No sé qué pensás, Gustavo, pueden ser también investigadores ellos de un fenómeno anterior cuando llegan, quiero decir, si fueran, vamos a decir, drones militares o tecnología militar, pueden haber llegado de manera secundaria a observar ese fenómeno que siempre pasa y a examinar tejidos y demás. Bueno, mira, yo estoy pensando un poco en el principio de Occam, ¿no? La respuesta más simple tiende a ser la correcta. Ya hay antecedentes en las mutilaciones de ganado en Estados Unidos de helicópteros negros, ¿sí? Ujú, Que han visto muchos testigos, ¿sí? Tanto a nivel diurno y también nocturno, con potentes faros y potentes focos. Pero la tecnología ha cambiado y una de las características que está teniendo los proyectos de drones, ¿sí? Que no son solamente ocurren, digamos, estos, digamos, ultradrones que se están, que es todo un tema para debatir en otro programa, tienen una característica, ¿sí? Que emiten como un sistema de camuflaje radiofrecuencia y microondas. Eso como primera medida. Como segunda medida, eh, digamos, ese camuflaje es justamente por un tema de sigilo. A mí una vez me decía a mí alguien, dice, pero a ver, si tienen que hacer algo con la vaca, ¿por qué no lo hacen con sus vacas? O ¿por qué directamente no ujú, compran el campo? Primero y principal, si cualquier transacción de tipo comercial queda registrada, ¿sí? Y esto es algo que se hace justamente a nivel clandestino, ¿sí? Supuestamente. Estamos hablando de un grupo de mutilaciones que presentan estas características, ¿eh? Como también cuando nosotros decimos, por ejemplo, esto que estamos filmando no es un ovni, no estamos diciendo que nosotros no creemos en el fenómeno aéreo no identificado. O sea, que quede muy claro, nosotros no es que seamos escépticos, pero la prueba de la evidencia de algunos casos de mutilaciones nos está mostrando algo muy extraño. Y después, después del video, donde quiero que escuchen al doctor Pariani. El doctor Pariani es una eminencia de la Universidad de Buenos Aires en Facultad de Veterinaria. O sea, no estamos hablando de cualquier veterinario. Y ahí van a encontrar, digamos, datos que van a confirmar esto y explicado de una manera mucho más concreta y mucho, digamos, más completa. Pero eh, me decían eso, bueno, yo explicaba un poco eso, ¿no? El tema de que si cualquier transacción comercial puede ser registrada. En general, la metodología es esa, más que acá en Buenos Aires no se registra nada, pero bueno, eso es otro tema. Pero generalmente se utiliza justamente, se evita tratar de hacer cualquier tipo de transacción comercial porque puede ser ubicable. El otro punto que tiene que ver con para qué es algo que también yo quiero después hablar un poco más, aclarar un poco más hacia el final, porque incluso hay un informe de la prensa de la Universidad de Stanford, estamos hablando de una universidad muy importante, ¿sí? Que sí. habla justamente sobre, y el informe Reuters, ¿sí? Y otros informes de zoonosis que hablan de dos cosas, dos claves muy importantes. Con esto dejo, digamos, la pelota picando y después voy a profundizar. Una de ellas es el tema de todo lo que tiene que ver con el anthrax, ¿sí? Ujú, Como un vector muy importante del anthrax es la vaca. Y no todas las vacas
o sea, la vaca de Estados Unidos y la vaca de Argentina son diferentes. Por eso las mutilaciones ocurren en distintos lugares del mundo, porque lo que se necesita es diversidad genética para hacer variantes de algunas plagas o algunas bacterias que se pueden utilizar como armas bacteriológicas. Hay dos vectores, ¿no? Puede ser, digamos, grupos particulares con mucho dinero que tengan tendencias terroristas o grupos paramilitares, ¿sí? Que están haciendo una investigación. Sacamos lo otro, ¿sí? Que pueda deberse otras mutilaciones a otros factores. Pero en estos factores, una de las cosas que menciona Pablo justamente es que pueden ser o helicópteros o drones. Los drones tienen la característica, primero, de ubicar, ¿sí? De ser sigilosos, ¿sí? Y de poder acceder a cualquier lado. Otra de las características son los helicópteros, ¿sí? Tampoco necesitan ninguna nave particular. Estamos hablando de lo que se puede utilizar, que se pueda incluso hasta confundir con un ovni, ¿no es cierto? Y que tienen permiso de acceso. Lo que sabemos nosotros es que la tecnología de drones, olvídense de los drones comerciales y los drones que ustedes ven, digamos, en la televisión, ¿sí? Hay un diseño incluso de drones de un tamaño de menos de 6 metros, que no tienen alas, no tienen digamos, ningún tipo de soporte y se manejan justamente con campos magnéticos donde hay emisión de microondas y radiofrecuencias, ¿sí? Y esto lo podemos asociar un poco a los efectos que hay sobre el animal. Y pueden ubicar, digamos, al animal elegido, porque al animal se lo elige por ciertas características, y se lo mutila. Cuando se lo mutila a posteriori. O sea, lo que nosotros suponemos por el principio de Ockham es que al animal, ¿sí? Para alguna cosa que nosotros todavía no sabemos, se le emite un intenso nivel de radiación, ¿sí? Que puede ser a posteriori incluso también. Lo que sí se hace en el momento es seguramente inmovilizar al animal, y se puede hacer incluso por vía remota a través de un dardo que inyecta la sustancia, adormece al animal, luego se lo anestesia, se lo cambia de lugar, se hace la operación en otro lugar y se vuelve a ubicar el animal, que se puede ubicar en el mismo campo o a veces acudido, que lo encuentran en un cuadro adyacente en otro campo de otro vecino y el animal no saltó la división porque no puede. Y eso es Esto algo sería, extrañísimo. Gustavo, esto sería, a ver si lo comprendo, un proyecto o un ejercicio militar relacionado con las bioarmas, por lo que vos estabas comentando anteriormente. Es Se una deduce, hipótesis, claro, es una es una hipótesis, hipótesis. se deduce, por eso digo, ahora vamos a escuchar después todo lo que tiene que ver con este video tan interesante donde se aportan los datos precisos. Por eso Pero, quiero que el video sea claro, ahora y después sí, al sí. final explicar cómo es el tema de las variaciones genéticas de una cepa, porque eso también tiene que ver con, primero, la zona geográfica, segundo, la variación, digamos, genética étnica de la población. Si vos, por ejemplo, querés diseñar un arma que afecte, por ejemplo, a la gente de Medio Oriente, tenés que ubicar, ¿sí? Determinadas características genéticas de los animales que se consumen en la zona y la etnia. ¿Por qué? Porque así se puede hacer un arma bacteriológica, digamos, que está orientada a determinado biotipo humano. Esto lo Sí, eso conocen está mucho. perfecto. Sí, eso está perfecto. Ahora estaríamos hablando de, bueno, vos hablaste de Antrax, ¿no es cierto? Que Esa es es un tema, una de las distintas ese es un, variables. Podemos hablar claro, de viruela, podemos hablar de botulismo, podemos sí, hablar del sí, síndrome de la vaca loca. O sea, sí. es un vector. Esas son altamente contagiosas. O sea, Sí, Antrax acá se difundió, ustedes recordarán, en el 2001, sí, cuando sí, líderes políticos recibieron sobres, algunos con letras de niños diciendo que venían de escuelas. Cuando abrieron había esporas, ¿verdad? Que son sí, muy contagiosas, perduran en el ambiente, muy sí. difícil de controlar un contagio Sí, de ese sí, tal bacilo, cual. ¿no es cierto? Tal De cual. esa Y bacteria. es más, tiene esa característica que cuando se hace polvo se inhala, inmediatamente contagia. Cuando cae al piso se inactiva. Y otra cosa Ujú. importante también, que los efectos que mencionaba, pero no lo quería interrumpir a Pablo, pero los efectos que él menciona que han sufrido, por ejemplo, Alzheimer, perdón, Parkinson, eh, hay enfermedades que son inespecíficas, no son siempre o Parkinson o Alzheimer, pero generalmente afectan al sistema nervioso.
Y en ese sistema nervioso también tenemos que recordar que los pilotos que han sido o han estado frecuentemente cerca de fenómenos aéreos no identificados, ¿sí? Este, diferentemente si son ovnis, si son drones, o sea, ellos no hablan tampoco de extraterrestres. Pero una cosa característica que tiene, que es un estudio que hizo Kit Green, que es justamente un neurólogo, y también ha encontrado, por ejemplo, daños en el cerebro de los pilotos coincidentes con un síndrome que se llama síndrome de La Habana. Y eso produce deterioros, digamos, muerte de ciertas zonas neurales con tejido blando, pero afecta sobre todo a dos áreas del cerebro, el núcleo caudado, que es, digamos, sería como el transmisor, ¿sí? Como cuando vos, por ejemplo, emitís energía eléctrica, ¿no? Para llevar a las casas. El transformador que, digamos, lleva las señales del cerebro a distintas partes para que el cerebro pueda procesar la información. Esas áreas han pasado dos cosas. Se recablean, o sea, aparecen una cantidad de conexiones neurales extra, pero también, y es muy curioso, depende también de la genética y en general ocurre que los pilotos suelen tener un aumento de ciertas capacidades, pero en detrimento de otras. La cuestión concreta que se sabe es que hay afectaciones que producen esta enfermedad neurológica, que produce pérdida de la memoria, mareos y finalmente la muerte, ¿no? Y que también la han sufrido, curiosamente, en algunas embajadas, algún personal diplomático de Estados Unidos, y se ha levantado mucho humo sobre eso, ¿sí? Entonces la cosa viene complicada. Lo que sí Sí, sabemos... se hablaba, Gustavo, de ondas subsónicas, ¿no es cierto? Cuando fue esto que sucedió en diferentes embajadas, que producían síntomas de irritabilidad o también desequilibrio. Bueno, se enfermaron muy mal, ¿verdad? Muchos diplomáticos. Sí, Se las ondas hablaba, sí. subsónicas en general suelen ser como un medio emisor de alguna manera, ¿no? Hay un trabajo previo que tiene que ver con el MUFON, una investigación que se hizo en base al caso, un caso, digamos, importantísimo en la ufología internacional, que es el caso Cash Landrum. Betty Cash Ujú, ujú. y la señora Landrum sufrieron, después de observar dos helicópteros Chinook que transportaban una especie de rombo luminoso que emitía un calor extremo, ¿sí? Y ahí se notó claramente una presencia de microondas. Esto está en el archivo de MUFON también y en un archivo, en un paper de Seymour McCampbell, que da ya como el antecedente de este tipo de emisiones y el daño que produce. El auto quedó con un calor de 300 grados, ¿sí? Ellos tuvieron que salir, después tuvieron quemaduras y cáncer. Y una de ellas tuvo una enfermedad justamente neurológica por la cual falleció. Los pilotos y contratistas también tienen este problema. Y las personas que se acercan, digamos, o están, digamos, muy cerca y durante mucho tiempo haciendo los análisis de vacunos, porque también tiene que ver el tiempo de exposición, empiezan a notar también deterioros cognitivos, ¿sí? Que no son Ujú, productos naturales. ujú. Gustavo, ¿les parece ver el video? De que había venido un supuesto periodista de los Estados Unidos a hacerle una entrevista y que había una sugerencia rara entre las preguntas que hacía. ¿Es verdad eso? Sí, me llamó un periodista, me dijo que era periodista de Estados Unidos, nos juntamos a charlar y me empezó a preguntar en cómo guardamos la información, qué tipo de información teníamos. Me llamó la atención, entonces le pregunté para qué diario trabajaba de Estados Unidos y él me dijo que trabajaba para el Mejor Postor, que vendía su información. Entonces le hice una copia de lo que está, de las investigaciones que habíamos hecho y se la di. Pero me llamó la atención eso. Y al otro día me llama Keller, Sí, Cole Keller. para decirme que se había tenido una visita hacia SA y me dijo que esa persona era de la CIA.
nunca sabré si era o no de la CIA, pero bueno, me llamó la atención el tipo de pregunta que hacían, porque los medios querían algo sensacionalista, algo que... Y acá, sin embargo, me buscaban información de cómo la guardábamos nosotros. Qué bárbaro, ¿eh? Es impresionante eso. Es impresionante. ¿Y qué pasó con esas heladeras? Que usted hizo un comentario. Nosotros sí guardábamos todo en los freezer de la facultad y en el receso de invierno los apagaron y se nos pudrió todo el material. Nunca supimos quiénes los apagaron. ¿Nunca vieron a nadie ahí en la zona, alguien extraño, con camionetas, con autos? Donde yo vivía, a 2 cuadras, siempre se veía un auto negro que estaba estacionado, pero bueno, nunca quise decir nada ni hacer nada, pero se lo veía que estaba ahí estacionado, por ahí casualidad, ¿no? Pero bueno. ¿Se imaginaba que podría tener algo que ver con las mutilaciones cuando viene ese auto ahí, ese auto negro? No. Primero me llamó la atención porque yo levantaba el teléfono y escuchaba voces del otro lado del teléfono. Iba a la miércoles, ¿qué está pasando acá con mi teléfono? Después con el tema del auto negro, que lo veía, digo, bueno, puede ser que me estén... Pero como todo era transparente y se salía por todo lo que hacíamos, lo publicábamos en los medios, no había ningún problema. Pero bueno, la verdad que el día de hoy que me quedan las dudas. Y sí, muchísimas dudas. Doctor, ¿y cómo era el auto? ¿Era importado o un auto nacional? No, ni idea, porque yo lo veía de acá a 2 cuadras. Parecía los Vento, eso. En esa época estaba muy de moda el Vento, muy parecido a ese estilo de auto. ¿Y los chacareros vieron algún tipo de personal raro que estén en los campos, con camioneta investigando, que obviamente se dan cuenta cuando son forasteros en esa zona? No. ¿Alguna referencia? Lo que pasa es que no pueden entrar a los campos, o sea, no puede. Tenés que pedir autorización para entrar al campo y tenés que llegar, tenés que saber manejarte, no es para cualquiera andar en esta zona. Nosotros cuando íbamos al dueño del campo, nos llevaba él al campo directamente o lo seguíamos a él para poder llegar hasta el lugar. Yo no sé si podían haber andado, salvo que anden de noche y con, no sé, con algún avión o helicóptero o lo que sea para poder manejarse de noche, pero si no es muy difícil. Nunca vieron aviones ni helicópteros, ¿no? Nunca vieron nada, una referencia, militares. No, nunca, nada. Bueno, amigos, muy interesante estas palabras del doctor Pariani. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida con más Antes de Medianoche. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche.
Antes de medianoche. Bueno, amigos, vamos a continuar con el programa. Antes queremos agradecer a todos los que nos acompañan hoy. Les vamos a ir contestando cada una de sus inquietudes que están escribiendo, y también queremos agradecer especialmente a los grupos que hoy nos comparten. Argentinos en Madrid, la página oficial Visión Omni con Silvia y Andrea Simondini. Argentinos en Utah, Latinos en Utah. Agradecemos a los uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Urantia Internacional, Avistamientos OVNI en la Argentina y el mundo. También a SUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile. Los podcasts de Salt Lake City, Café Ufológico de Mendoza. Agradecemos también a Paranormal Experience, a Enigmas, Misterios, Arqueología y Civilizaciones Perdidas de la Tierra, Ufólogos Uritorco. Están con nosotros los hispanos en Israel, también argentinos en Madrid, y Omnis sobre Argentina. Agradecemos a todos, hay muchos más grupos que también nos comparten, les agradecemos mucho por estar con nosotros hoy. Y vamos a continuar, estábamos un poco ahí calculando cuáles eran los videos que íbamos a mostrar ahora, y también si los documentos estaban para que Pablo o Gustavo nos describan la investigación del doctor Pariani. No sé si tenemos ese material de esos documentos para poder comentarlos. Este material es el material que mandó Pariani, digamos, digamos, en el informe, ¿no es cierto? Los informes veterinarios, en general, lo que están mostrando, hay informes veterinarios y hay un informe judicial. En la hoja 1, vos lo que vas a encontrar, ¿sí? Digamos, es Pariani dirigiéndose al decano, ¿sí? Para presentar un informe pericial, ¿sí? Que tiene el número de foja 8454/02, lo que hace que esto sea oficial, ¿sí? Y la fecha Claro. es del 2 de octubre del 2002. La segunda hoja, lo que está mostrando es cuál fue el material de la pericia, ¿sí? O sea, o sea, los trozos de animal que se han digamos, periciado, qué es lo que han encontrado, que es un poco lo que ha dicho también Pablo Cano, ¿sí? Donde se ha encontrado, por ejemplo, dos puntos importantes es hipertermia, o sea, alta temperatura en los tejidos del animal, ¿sí? Y residuos de estas tres sustancias, ¿sí? Oxindol, benzodiazepinas, ¿sí? No describe qué benzodiazepina, pero todas las benzodiazepinas tienen el mismo propósito. La mezcla del oxindol con la benzodiazepina produce anestesia y analgesia, ¿sí? Por lo cual la vaca se duerme, digamos, y queda con, digamos, todo el tono muscular muy flojo. Entonces puede ser transportada fácilmente, el animal no sufre, y luego está la constante del formaldehído, que ahí nosotros suponemos que tiene que ver justamente con la conservación de los órganos extraídos, que en general tienen un alto porcentaje de tejido blando, ¿sí? Y mucosas. ¿Por qué? Porque es un caldo de cultivo importante para cualquier bacteria, ¿sí? Se usa generalmente en bacteriología como elemento base para trabajar con cepas de virus, ¿sí? Y o bacterias, sobre todo bacterias, ¿sí? Bueno, después lo que tenemos acá en la hoja 3 son un poco las consideraciones y análisis, ¿no? Una de las cosas importantes que han encontrado vinculado distintos tipos de éteres, ¿sí? Que están derivados un poco del formol. Éter de petróleo, éter ácido y cloroformo alcalino. Cloroformo, otra sustancia que lo que hace es dormir justamente. Lo que hace, lo que trae la benzodiazepina y el oxindol trabaja sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Por lo tanto, lo que produce justamente es anestesia, ¿de acuerdo? Otra cosa que va marcando un poco lo que estuvimos hablando, que son informes oficiales, ¿sí? Sí, aquí estamos viendo casualmente el informe, las firmas, no cabe ninguna duda de Habla esto. también de material de pericia, porque esto fue ordenado por un juez, ¿sí? Bien. Después Pablito va a explicar un poco qué es lo que ocurrió con el original de todo eso. Nosotros tenemos esto de milagro, ¿no? Porque hay muchos elementos que se perdieron y después, bueno, Pablo va a explicar. La hoja 5. Bueno, esto es un anexo que en general explica un poco la forma en que actúa, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no?
Porque, por ejemplo, el GABA es un neurotransmisor, una sustancia química que funciona como neurotransmisor y inhibe al sistema nervioso central, que es lo que explicábamos nosotros. Acá Pariani lo que hace justamente es hablar sobre GABA, porque inhibe el sistema nervioso central produciendo anestesia. Anestesia y sedación, las dos cosas. Sí, Pablo, perdón. ¿Querías No sé si agregar algo? Pablo estaba... Pablo. No, que se refería en el informe, digamos, la composición del benzodiazepina es de la fase más prolongada, la más Sí, prolongada de todas. sí, porque la vida media es más larga, ¿sí? La vida media más larga pueden ser, por ejemplo, el midazolam tiene vida corta, pero puede ser un inyectable que tenga que ver, por ejemplo, con alprazolam, o con fluritrazepam, son drogas que tienen vida media larga, por lo tanto tienen amplia duración, hasta 20 horas, ¿sí? El tema concreto es que el animal, cuando es devuelto, está muerto. O sea, no siente digamos, cuando se encuentran vacas con fracturas, por ejemplo, esas fracturas se le dan a la porque ya está muerto. ¿Sí? Claro. Salvo casos donde han dejado al animal medio vivo que se los sacrifica por cuestiones humanitarias, ¿no? Que le falta, por ejemplo, el espacio anal. Prácticamente el animal camina mientras defeca, ¿sí? Exactamente, pero yo quería preguntarte, no entiendo el sentido, porque por un lado, vamos a decir, se utilizan anestésicos, está comprobado, estamos viendo la comprobación en este momento, lo han comprobado, pero esos cortes tan terribles llevan al animal a la muerte de todos modos, Sí. y a veces se encuentran algunos que están por allí deambulando, vos mismo lo comentabas recién, sufriendo muchísimo, o sea, no sé si la intención sería que no sufra el animal. Es muy No, confuso para mí, no, claro. claro, esto es una muy buena pregunta. La que vos decís. Generalmente los casos de mutilaciones, la mayoría del ganado está muerto cuando es encontrado. Claro. Y de alguna manera también se sabe que ese animal, digamos, posiblemente haya sido devuelto muerto, pues si no, no tiene sentido anestesiarlo. Y se lo anestesia justamente para poder hacer el procedimiento. Y algunos Ujú. animales se los devuelve, ¿sí? No sabemos por qué, porque la verdad no sabemos por qué, se lo devuelve con vida, pero prácticamente ese animal está condenado, ¿no es cierto? Y generalmente el animal se despierta, si no está muerto, se despierta en el campo y deambula, hasta que, bueno, en estos casos se lo sacrifica, ¿no es cierto? Lo importante acá es ver que hay sustancias que tienen que ver con producción farmacéutica humana, Ujú. que tienen estas características: anestesiar, sedar. Y también que el formol tiene la característica de conservar tejidos blandos. Otra de las cosas importantes es que se lo somete a un proceso con emisión de microondas que lo que quema es todo el colágeno, quema la carne. Han hecho cortes, ¿sí? Con hornos tradicionales y con hornos de microondas para comprobar los distintos niveles de temperatura y muestran que las exposiciones, digamos, a microondas son altas. ¿Para qué lo utilizan? Suponemos que hay dos opciones. O el tema de las microondas es un elemento adicional que tiene que ver con los dispositivos de captura, o sea, con una tecnología que les permite de alguna manera acercarse, o que de alguna manera esos tejidos son sometidos a microondas por un fenómeno especial. No sabemos por qué, No sabemos. pero sabemos sí que están, digamos, con grandes quemazones. Y otra cosa muy importante, los tejidos blandos que quedan, como por ejemplo los tejidos oculares, tienen, están totalmente blancos justamente por la emisión de microondas, ¿sí? Claro, eso se veía claramente en la fotografía, se veía muy bien el globo ocular y la reacción que tiene frente a la luz, ¿no? O ese, no sé, ese fenómeno lumínico, no podemos describir bien, o de microondas, como decías recién. Sí, eso Ahora, es radiación residual que seguramente, porque las microondas es un espectro del campo electromagnético, o sea, no es solamente las microondas, lo que pasa es que la emisión de microondas es lo que más quema, digamos, y más produce quemazón, y quema de adentro hacia afuera. Por lo tanto, también debe haber habido otros también fenómenos que tienen que ver justamente con el espectro electromagnético. La radiación de microondas está dentro del espectro electromagnético, o sea que es un fenómeno electromagnético. Gustavo, Pablo, ¿qué les parece si vemos ahora la segunda parte de este testimonio, de la entrevista de Pablo Cano al doctor Pariani?
Y justo el decano nuestro viajaba directamente para ir a llevar todos los estudios al SENASA, volcó acá cerca y el maletín que llevaba se perdió, no se encontró más, ni ahí llevaba el informe. Pero bueno. ¿Por qué volcó? ¿Qué le pasó? No sabemos si mordió la banquina, qué le pasó. Pero bueno. Es de película todo esto, ¿eh? Y sí, uno empieza a atar cabos y hay cosas que verdaderamente han ocurrido que bueno, no sé. No le pasó nada al decano, no fue un accidente fatal. No, porque era de ir despacio, así que mordió la banquina, volcó, cayó al agua, pero... Y estamos de aniversario, ¿no? Porque ahora... Y casualmente, hoy 10 años. ¿Hoy? 20 años, perdón. No, 20 años. 20 años. No, ahora en julio. Ah, en el mes de julio, 20 años. Sí. Gustavo, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de los vectores. Escuché en la entrevista anterior que hay una documentación sobre los vectores. ¿Podrías compartirla? Que hay hay una documentación que nosotros la tenemos, pero voy a hacer la referencia así verbalmente, que es justamente la revista de Infectious Disease de Estados Unidos, que habla justamente que los vectores preferidos para la transmisión y para el uso y preparación de armas bacteriológicas es el ganado vacuno. ¿Sí? En primer lugar, el porcino en segundo lugar, por la compatibilidad que hay también con la carne humana, con el organismo humano. Y otra cosa importante también que llama a la reflexión es el cuidado, porque la ley, digamos, de bioterrorismo fue sancionada y cerrada en la época digamos, en la década del 70, y se estaba prohibiendo oficialmente seguir con la producción de armas con bioterrorismo, pero sabemos que eso no se cumplió. Entonces lo importante ahora es un informe final que tiene que ver justamente con la Universidad de Stanford, que lo que menciona justamente es que los vectores más importantes de enfermedades son el ganado bovino, que tiene que haber justamente una política de control y de monitoreo, y sobre todo que los vectores más importantes son los antrax, el botulismo, el síndrome de la vaca loca y algunas variedades de viruela. Ustedes piensen también que la viruela ha sido erradicada, por lo tanto, ya perdimos los anticuerpos para eso. Incluso hay un trabajo también que tiene que ver con que los rusos han estado experimentando con cepas de viruela. Y en general, también en el ganado vacuno, no solamente por las enfermedades que de alguna manera propicia el ganado vacuno, como el antrax, conocido acá como carbunclo, sino que también además el material bovino, ¿sí?, que incluso ha sido utilizado para hacer insulina, o sea que tiene una compatibilidad muy grande, y el cerdo también, tiene una compatibilidad muy grande con el tejido humano. Entonces, ¿qué mejor que tener tejido blando de esos animales para poder experimentar con variaciones de cepas de distintas enfermedades? Es muy interesante, Gustavo, todo esto que nos compartís, y es una nueva consideración, que es lo que queríamos contarle al público dentro de este fenómeno de la mutilación de ganado. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Queremos preguntarles cómo hace la gente para poder ubicarles y si quieren saber más de esta misma investigación. Gustavo, Pablo. Bueno, empiezo yo. Primero, yo tengo mi página que es Fenomalías, ¿sí? www.fenomenalías.blogspot.com, y la otra es Fenomenalías Gustavo Cía Facebook. ¿Sí? Son dos lugares donde yo cuelgo las publicaciones, y justamente hay una publicación breve sobre el tema de mutilación de ganados y fenómenos luminosos, ¿no? También por separado, ¿sí? O sea, el tema de los UAPs y toda esta cuestión que están dando vuelta ahí, si son drones o no son drones, todo ese material también está ahí. Y Pablo, bueno, ahora que Pablo dé un poco el sitio de su página y explique, porque hay muchos videos importantes que la gente puede ver. Perfecto, no sé si Pablo me estás escuchando, si te podemos escuchar, había un problemita con internet, pero si nos escuchás, si querés contarle al público cómo hacer para poder seguirte. No Muy sé bien, si yo tengo una página en YouTube, se llama Human Eteric en YouTube, y en Facebook también tengo Human Eteric, ahí están todos los videos. Perfecto. Hola.
Hola, sí, te escuchamos perfecto, te hemos escuchado. No te recibimos muy bien en imagen, se frisa un poquito, pero sí lo que vos explicaste se escuchó muy bien y el público lo escuchó. Bueno, gracias a los dos por habernos acompañado hoy, por mostrarnos todas estas importantes revelaciones de esta investigación sobre mutilación de ganado. Y nos vamos a despedir de ustedes agradeciéndoles mucho por haber estado y también al público que hoy nos acompañó. En una semana nos volvemos a encontrar en otro programa de Antes de Medianoche. Será hasta entonces. Antes de Medianoche.